Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón. En esta convocatoria del foro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que fue una iniciativa de la Universidad Iberoamericana y de distintas organizaciones sociales para un diálogo entre las personas candidatas a la presidencia de la República y representantes de la sociedad civil organizada. En el acto que ha dado inicio se encuentra el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. La CNDH detalló que se le presentará a los candidatos una agenda que permita abordar los temas centrales que vulneran el Estado de Derecho, la vida y la seguridad de las personas a partir de 4 ejes temáticos. El primero, referente al modelo de seguridad; el segundo, la política de drogas; el tercero, la Fiscalía Independiente y Autónoma; y finalmente el tema de verdad y de justicia. Nosotros desde aquí, desde el Financiero Bloomberg, daremos seguimiento a todo este foro en vivo en nuestras plataformas de redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube, y en televisión en el Financiero Bloomberg. Y ahora le presentaremos el planteamiento inicial de cada candidato, pero primero en este foro se encuentra ahí mi compañero Edgar Ledesma en el Museo de Memoria y Tolerancia. Él nos tendrá este reporte en unos momentos. Y la participación de los candidatos informales, que será en el siguiente orden. Como le decía, Ricardo Anaya es quien está ya ahí presente en el Museo de Memoria y Tolerancia. Después tendremos el reporte de mis compañeros, pero primero iremos con él, con el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente. Escuchemos. De que no habrá paz sin justicia. Estoy convencido de que la justicia no es impunidad. Y por supuesto quiero empezar pues expresando mi más profunda y sincera solidaridad con todas las víctimas de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años a partir pues de esta numeralia impactante y precisa que has ahora expresado. Yo quisiera también poder un poco escuchar. Me preocupa que el modelo del formato sea solamente que los candidatos demos opiniones, cuando creo que este es un tema en donde más que hablar tenemos que escuchar. Entonces yo estaría abierto a escuchar cualquier opinión, cualquier comentario, en eso quiero ser absolutamente abierto. Sí estoy convencido de que no podemos seguir como vamos. La ruta es absolutamente insostenible. 2017, ustedes lo saben, cerró como el año más violento, por lo menos en los últimos 20 años, y decimos por lo menos porque es a partir de cuando existe, digamos, estadística confiable, a partir de que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1997, es decir, no es exagerado decir que estamos peor que nunca. Nunca habíamos tenido un año con tanta violencia como cerró 2017 y como inició 2018. En 2014 se hizo un gran evento en Palacio Nacional en donde se planteó lo que iba a ser un supuesto cambio de estrategia. Es decir, se reconocía que la estrategia no estaba funcionando y se dijo que habría un cambio de estrategia. Pues de entonces a la fecha la violencia ha seguido aumentando, el aumento ya es de prácticamente 60% en homicidios dolosos, y el aumento además es generalizado prácticamente en todo el país, es decir, del 14 al 17 la violencia aumentó en 29 de las 32 entidades federativas. Estoy convencido que una estrategia se evalúa por sus resultados, y a partir de los resultados, entendiendo que en los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y no ha hecho más que aumentar la violencia, se tiene que reconocer que la estrategia es un fracaso y que por lo tanto la estrategia se tiene que cambiar. Dice la Organización Mundial de la Salud que cuando se rebasan los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, en México ya andamos en 20, la violencia empieza a tener un comportamiento como las epidemias, es decir, así como una influenza se empieza a contagiar y cada vez hay más, lo mismo ocurre con los niveles de violencia que tenemos. Es decir, si no hacemos algo, si no hacemos un cambio de fondo, un cambio profundo, un cambio estructural, la violencia no va a cesar. Ahora, detrás de los números, que son absolutamente fríos, hay
historias de profundo dolor, de enorme sufrimiento en el país. Yo llevo muchos años recorriendo el país y quizá lo que más me impacta es el dolor de las mamás de los desaparecidos. Les platicaba justo ahora, estuve en Zacatlán recientemente y digo, es una escena que además lamentablemente es recurrente. La mamá de un joven desaparecido con la foto del hijo en la mano, temblando, llorando. Lleva años buscando a su hijo, me platicó que desapareció hace como 3 años en Tamaulipas y me hizo una pregunta. Primero me decía, porque yo le dije, la entiendo, y me dijo, no, usted no me puede entender, porque solo lo puede entender el que lo está viviendo. Es decir, la magnitud del dolor de no encontrar a un hijo, de haber perdido a un hijo, de perder al papá, de perder al hermano, entenderlo, lo que se dice entenderlo, nada más el que lo ha vivido. Y entonces me dijo, nada más trate de imaginarse que usted llevara 3 años buscando a uno de sus 3 hijos y no lo pudiera encontrar. Entonces, más allá de las cifras, de los números que son impactantes, son elocuentes, el problema es el dolor humano, el sufrimiento que hay detrás de lo que está ocurriendo en nuestro país. Estoy absolutamente convencido de que tenemos que hacer un cambio profundo. Entiendo que los 5 ejes respecto de los cuales vamos a conversar, no quisiera yo alargarme en un monólogo, sino más bien abrir la conversación con ustedes. Vamos a discutir ese cambio. Lo que no hay duda es que tenemos que cambiar. La pregunta es, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente diferente para detener esta espiral de violencia y este sufrimiento creciente en nuestro país? Terminaría esta primera intervención con la misma reflexión con la que empecé. Estoy convencido que la paz tiene que ser producto de la justicia, no de la impunidad, y que esa justicia la tenemos que construir juntos y especialmente la tenemos que construir escuchando a las víctimas y actuando en consecuencia. Hasta ahí dejaría la intervención, si me lo permiten, y como ustedes dispongan vamos dialogando. Gracias, candidato. Efectivamente tendremos la oportunidad de ir ahondando en los cómo y qué hacer exactamente para lograr ese cambio de fondo del que usted habla, partiendo de su afirmación de que estamos peor que nunca. Pero antes de ir a los cómo, a mí me gustaría que quizá reflexionáramos un poco el por qué hemos llegado a donde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la crisis profunda que estamos viviendo en materia de seguridad? ¿Cuáles son los factores que, según usted, explican los niveles de violencia tan agudos que estamos viviendo? Y específicamente a mí me gustaría que nos mencionara el papel que ha jugado en los últimos años la militarización del contexto en el que vivimos, el hecho de que los militares hayan pasado a ser una pieza fundamental en esa guerra contra el crimen organizado. Sí, digamos, parece que hay 2 maneras de abordar las razones. Una tiene que ver con las causas más profundas y la otra particularmente con el fenómeno del narcotráfico. Creo que son 2 abordajes obligados. Y si les parece, hago algunos comentarios respecto de cada uno de ellos y después hago un comentario muy puntual sobre el tema de la militarización. A partir, digamos, del Plan Colombia y el cierre de las rutas, particularmente del Caribe, pues la droga empieza a pasar por nuestro país. Todos conocemos esa historia. Los cárteles mexicanos se vuelven inclusive más poderosos que los sudamericanos, señaladamente que los colombianos. El crimen organizado se va expandiendo, un Estado ausente. El crimen empieza a controlar los cuerpos de policía civiles a nivel municipal, eventualmente a nivel estatal, y esto no es ninguna exageración. Digo, ¿por qué están en la cárcel Eugenio Hernández y Tomás Yarrington? Por acuerdos específicos con los Zetas, con el cártel del Golfo. Eso empezó a ocurrir de manera generalizada. El ciudadano empieza a quedar a su suerte
porque las policías civiles de manera creciente van quedando cooptadas por el crimen organizado. Y esto me lleva ahora a abordar el punto específico. Se toma la decisión de que en ausencia de cuerpos civiles profesionales, capaces, limpios, independientes del crimen organizado, se toma la decisión de que el ejército supla a los civiles en esas funciones. Y a mí me parece que el error más grande que se comete es que no se establece una estrategia precisa para que esta intervención tuviera objetivos concretos y fuera temporal. Es decir, lo que el sentido común indica es que en caso de que hubiera una intervención extraordinaria de un cuerpo al que constitucionalmente no le corresponde, de un cuerpo que además no ha sido preparado para ese tipo de labores, sería una cosa absolutamente extraordinaria, subsidiaria y temporal, en tanto los cuerpos civiles se limpian, recuperan sus capacidades. El problema es que eso no ocurrió. Entonces hoy estamos exactamente con el mismo problema o un problema mayor, pero además con los cuerpos civiles completamente desmantelados. Entonces, eso por cuanto ve a la vertiente, digamos, ejército-policía, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo sé que se dice muy fácil y nos van a decir, pues sí, es que llevan 10 años diciéndolo. Pues el problema no es decirlo, el problema es hacerlo. Es que no se han profesionalizado y no se han certificado las policías. El otro día alguien me decía, pero es que todos los candidatos lo dicen. Qué bueno que está aquí María Elena Morera. Ahí está el estudio que ustedes acaban de publicar. Prácticamente no hay un solo cuerpo civil en el país que cumpla con todo lo que establece la ley de la materia. Entonces, el problema además actual, que agrava la circunstancia, es que hoy no hay incentivos para que los gobiernos asuman su responsabilidad y los cuerpos civiles se profesionalicen, se limpien, recuperen sus capacidades y hagan lo que constitucionalmente sí les corresponde a ellos y no a las Fuerzas Armadas. Segundo, pues por supuesto que hay problemas muy profundos. Las causas más profundas tienen que ver pues con un desmembramiento del tejido social que tenemos que abordar desde una perspectiva de prevención que no tiene que ver con el uso de la fuerza, que tiene que ver con la promoción del deporte, de la cultura, de la prosperidad económica, de las oportunidades de empleo, señaladamente de las oportunidades de educación. Dos preguntas. Ha concluido el planteamiento inicial de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, en el foro Diálogo por la Paz y la Justicia, la agenda fundamental. Y sigue ahora una sesión de preguntas y respuestas que ya ha iniciado e intercambio de opiniones entre la moderadora y el moderador con el candidato. Y luego habrá una ronda de conclusiones y planteamiento final de Ricardo Anaya Cortés. Y es todo por el momento en esta plataforma televisiva en el financiero Bloomberg, pero seguimos en las redes sociales con esta participación y luego con el resumen final de los segmentos más relevantes de su discurso. Y volvemos al financiero Bloomberg cuando comience el turno del candidato Andrés Manuel López Obrador. En política pública suele haber como dos grandes campos. Uno es el de diseño de la política pública y el otro es el de la implementación. Me parece que en este caso estamos ante una deficiencia enorme en términos de implementación. O sea, está bastante claro lo que hay que hacer. Por cierto, y perdón que abuse de la figura de María Elena, pero me gustó cómo tituló uno de los artículos. Tener policías confiables no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. Es decir, ¿qué país con una democracia occidental moderna, con niveles de seguridad razonables, es decir, 4 o menos homicidios por cada 100,000 habitantes, no cuenta con cuerpos civiles profesionales capaces, certificados, limpios, confiables para la gente? Ninguno. Es decir, no es la solución única, pero sí es un elemento indispensable para resolver el problema de violencia que tenemos en el país. Los términos ya están inclusive establecidos en la ley. El
problema es que no se ha asumido la responsabilidad y eso me lleva a responder la segunda pregunta. Sin ser un especialista en el tema, porque yo ya no estuve en el Congreso cuando se dio la discusión a detalle, me parece que la deficiencia más grande de la Ley de Seguridad Interior y lo que estuvimos muchos insistiendo es que no se establecieron los incentivos reales, incentivos con mayúscula, para que los cuerpos civiles reasuman su responsabilidad. Cuando, más allá de la teoría, abajo en la realidad, cuando yo recorro Tamaulipas, lo que la gente me dice, los que viven el problema ahí todos los días, es: no se lleven a la Marina de un día para otro, si no nos van a dejar una policía confiable, no nos dejen a nuestra suerte. Entonces, lo que nosotros insistíamos era que se debían establecer con toda precisión los incentivos, y déjenme ponerlo más claro, a nivel de consecuencias para los gobiernos locales que no asuman su responsabilidad, porque en la teoría todo esto suena muy bien. Hay que recuperar la capacidad de los cuerpos civiles para que entonces asuman lo que constitucionalmente les corresponde y dejen de hacerlo aquellos a quienes no les corresponde constitucionalmente y no se preparan para realizar esas labores, sino otras que son muy distintas. Pues sí, pero mientras no tenga un costo para los gobiernos locales no va a suceder, porque de entrada implica una presión presupuestal muy grande. Entonces, para los gobiernos es comodísimo que sean las Fuerzas Armadas las que realicen una labor que a ellos les correspondería, y segundo, también es muy cómodo no tener la responsabilidad de los resultados. Entonces, el punto central, me parece, y era nuestra insistencia, por eso decíamos que lo que se necesitaba no era una ley de seguridad interior, sino la ley del mando mixto, era establecer con toda precisión plazos, términos, consecuencias, para que los gobiernos locales asuman su responsabilidad. Y si me lo permiten de manera brevísima, o lo dejo nada más enunciado y lo desarrollaremos cuando ustedes digan, también hay un pendiente en términos de Policía Federal. Me gustaría explicarlo, pero veo que me quieren hacer otra pregunta. Cuando me indiquen, quiero explicar ese punto. Si quiere, nada más porque es vinculado con el tema, candidato. Entiendo que usted dice es una cuestión de implementación de política pública, esto tiene sus tiempos. El ejército tuvo que intervenir debido a que no existían cuerpos civiles limpios, capaces, profesionales, confiables. A mí sí me gustaría que ahondáramos un poco, en esta cuestión de los tiempos, es decir, caso de que usted llegara a la presidencia de la República, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? La cuestión de la militarización es una cuestión que preocupa enormemente, y ese es el otro tema que me gustaría que abordáramos, y preocupa porque también está teniendo unos costos directos muy importantes que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, que tiene que ver con todos los delitos cometidos por militares en temas de tortura, desaparición o ejecuciones extrajudiciales. Y a mí me gustaría conocer su posicionamiento de cómo evitar esto y desde luego cómo tener una certidumbre de que va a haber rendición de cuentas con respecto a la actuación del ejército mientras tenga según le entiendo, que seguir en las calles. Sí, con mucho gusto. Pero justo por eso quería hablar del tema de la Policía Federal. Yo creo en el principio de subsidiariedad, es decir, el orden de gobierno superior debe intervenir en la medida en la que el orden de gobierno que continúa, digamos, en la cadena, no tenga las capacidades, no porque un orden sea jerárquicamente superior, simplemente para poder diferenciar en los tres órdenes de gobierno. Un tema fundamental se vuelve también el fortalecimiento de la Policía Federal, porque en un Estado democrático, cuando una policía municipal o una policía estatal es cooptada por el crimen organizado, como sabemos que ha ocurrido en nuestro país, la solución debe ser que otro cuerpo civil, en este caso la Policía Federal, intervenga de manera subsidiaria y de manera temporal, en tanto se corrige la deficiencia en ese cuerpo policíaco que ha sido intervenido o infiltrado. Está claro que hoy tenemos una Policía Federal que no tiene la capacidad de hacer eso. Cuando
a mí me preguntan que cómo llego al número de duplicar el tamaño de la Policía Federal, pues parte de la explicación tiene que ver justamente con el número de efectivos del Ejército y de la Marina que hoy están en las calles, insisto, realizando labores que constitucionalmente no les corresponden y para las cuales ellos no fueron ni preparados ni capacitados. En una democracia ordenada, lo que debe ocurrir es que sea otro cuerpo civil, en este caso la Policía Federal, la que tuviera la responsabilidad de intervenir. Ahora, a la pregunta concreta de la temporalidad, y sé que el hubiera no existe, 10 años eran mucho más que suficiente. El problema es que ha habido una terrible negligencia. Ahora, limpiar cuerpos de policía, profesionalizarlos en todos sus términos, certificarlos, en muchos de los casos, caso concreto de la Policía Federal, duplicar su capacidad, pues claro que va a tomar tiempo. Y ese es el problema, que ese tiempo nos mantiene en un estado de cosas que no nos está permitiendo resolver el problema central. ¿Cuánto tiempo? Lo tenemos que hacer tan pronto como sea posible. Fijar un plazo me parece que en este momento, ahorita, así de manera arbitraria, sería un asunto demagógico. Lo tenemos que construir con los verdaderos especialistas. Digo, aquí está el compañero López Portillo, María Elena, representantes de colectivos de víctimas, víctimas mismas que lo han vivido. Déjenme irme un paso atrás. Gran parte del problema es la falta de claridad en los objetivos. O sea, una estrategia sin objetivos claros siempre va a fracasar, porque una estrategia no es más que una carretera que une dos puntos: el diagnóstico, que es donde nos encontramos, y eso creo que lo tenemos ya todos muy claros, está sobrediagnosticado el problema, y el objetivo, que es el punto al que queremos llegar. Cuando están claras esas dos cosas, dónde estoy y a dónde quiero ir, entonces puedo trazar de manera eficaz una estrategia que sería la carretera que una estos dos puntos. Me parece que tenemos un problema desde el planteamiento mismo del objetivo. El objetivo no debe ser si detenemos a 3 o 4 de los 100 hombres más buscados. El objetivo debe de ser reducir la violencia en el país. Cuando se entienda que ese es el objetivo central, toda la estrategia se tendrá que realinear. Trato de ser lo más específico que puedo, pero no quiero caer en respuestas demagógicas. ¿Es urgente? Sí, recuperar la capacidad de los cuerpos civiles para que hagan lo que les corresponde hacer, que tan pronto como sea posible, a toda la capacidad del Estado mexicano. Antes de cambiar de tema, candidato, sobre la pregunta de abrogar inmediatamente la ley de seguridad interior, ¿sí o no? ¿Cuál es su postura al respecto? Sí, lo que yo creo es que es una ley que requiere una reforma muy profunda, y explico 3 cosas fundamentales. La primera, más allá de una ley en lo particular, 3 ideas concretas. La primera, no creo que sea correcto que haya autoridades realizando funciones no reguladas. Ese sería, digamos, un primer principio. Creo que si va a haber autoridades actuando, su actuar tiene que estar regulado. ¿Cómo se llame la ley? Eso lo podemos discutir, pero no podemos tener un vacío legal. Segundo, el gran problema de la legislación vigente es que no hay absolutamente ningún incentivo para que eso que teóricamente es temporal y extraordinario no permanezca en el tiempo y estemos dentro de 10 años, quién sabe quién vaya a ser la candidata o el candidato que esté sentado aquí, discutiendo lo mismo. Porque esto mismo lo pudimos haber discutido hace 6, 8, 9 años. Entonces, el segundo es, si no se establecen los incentivos, ojalá abrogando una ley se resolviera el problema. Mañana se abroga, ¿se resolvió el problema? Lamentablemente no. Y esa era nuestra insistencia en el Congreso. La insistencia era en qué cuerpo normativo establecemos plazos, condiciones, términos para que las autoridades civiles se hagan cargo
de las labores que constitucionalmente les corresponden en términos de seguridad pública en el país. Entonces, mi posición en concreto es, esa intervención que es temporal se tiene que regular, sí. Mientras no haya incentivos en ley, esto que teóricamente es temporal va a permanecer en el tiempo. Cambiando de tema, candidato. Ahora, ayúdenme ahora ustedes, yo quiero entender su posición, porque intuyo en la pregunta que hay quien piensa que si la ley se abroga se resuelve un problema. A lo mejor hay algo que yo no estoy teniendo la sensibilidad o la capacidad de captar. Es decir, ¿por qué se piensa que con abrogar un cuerpo normativo? Me parece que el problema es muchísimo mayor, que el reto es más grande que eso. El reto es cómo establecemos en la norma qué es lo que el PRI no quiso. Esa era nuestra insistencia en el Congreso, pero otra vez, quiero escuchar porque a lo mejor mi visión está incompleta. Lo que nosotros decíamos es, mientras no establezcamos en la ley cuándo y cómo los cuerpos civiles se hacen cargo y se dejan de hacer cargo las Fuerzas Armadas, no va a suceder. Entonces, me gustaría un poquito entender, Pablo, la visión quizá complementaria o distinta de lo que yo estoy diciendo. En este y en el resto de los temas, la postura que se ha planteado es en buena medida del resultado del diálogo y del trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de los colectivos de víctimas. No hablo por ellos cuando les respondo, ¿no? Simplemente en el afán de mantener un diálogo. La intención es sí conocer su postura concreta en relación a un tema muy sensible, muy reciente y que desde mi perspectiva en relación a lo que se le ha planteado en la agenda de discusión de esta mañana, nos serviría como sociedad civil para tener un pulso de por dónde está usted planteando su cambio de estrategia en seguridad que lo ha mencionado como necesario. Cambiaré de tema en relación a la política de drogas y también en atención a los tiempos y a los otros 4 temas que tenemos todavía pendientes. Política de drogas. Muy probablemente usted esté de acuerdo en que ha fracasado, que es necesario cambiarla. Y una de las, y por supuesto que esto está vinculado a la crisis de seguridad que estamos padeciendo. Nos interesa, le interesa a las organizaciones que han planteado esta agenda saber su postura, candidato, en relación a la despenalización del consumo de la cannabis, si está usted de acuerdo en eliminar el delito de posesión simple, atendiendo a los fines y usos personales, y vinculado a esto su opinión sobre la posibilidad de otorgar el beneficio de la preliberación a las personas encarceladas por el delito de posesión simple de cannabis. Esto, por supuesto, está clarísimamente vinculado a la crisis del sistema penitenciario, vinculado a la crisis de seguridad y también al modelo de política de drogas. Sí, con mucho gusto, Pablo. Lo primero es, sí, coincido plenamente. Ha sido un absoluto fracaso lo que hasta ahora se ha venido haciendo. No está funcionando en ninguna parte del mundo. Y en el caso de México y señaladamente en América Latina, la espiral de violencia es, digamos, de dimensiones ya verdaderamente exorbitantes. Cuando uno compara los niveles de violencia que tenemos en América Latina, prácticamente no hay, digamos, referente ya ni siquiera en países con conflictos civiles profundos como los que están ocurriendo en África. Nos hemos convertido por muchísimo en la región más violenta del mundo y bueno, pues si eso no es un síntoma del fracaso del modelo, pues me parece que es no querer observar la realidad. Segundo, creo que tenemos que cambiar el enfoque. Me parece que el enfoque tiene que ser un enfoque primero de salud pública, segundo de derechos humanos y tercero de reducción de la violencia. Creo que son
las tres perspectivas que deben ser rectoras para efecto de la definición de lo que hagamos. Debe haber un debate serio, no solo a nivel nacional, creo a nivel hemisférico, y ahí México tiene que jugar un papel importante por impulsar ese debate, porque al final este es un problema que no es exclusivo de un país, sino de una región del mundo. Y lo que se haga en un lugar, si no va acompañado de lo que se haga en otro, no va a dar el resultado que nos estamos proponiendo, que es reducir la violencia y que se respeten los derechos humanos y que se cuide la salud de la gente. Es decir, para lograr esas tres cosas, salud pública, derechos humanos y reducción de la violencia, tenemos que abordar el asunto desde una perspectiva hemisférica. Segundo, creo que el debate tiene que ser con criterios científicos y sin prejuicios, observando evidencia y tomando las mejores decisiones para salvaguardar estos bienes superiores. La legalización, ¿cuáles serían sus consecuencias? Y me refiero a las drogas en general, en términos de salud pública y en términos de reducción de la violencia, pues me parece que eso es justamente lo que tenemos que discutir. Y lo que hay que hacer es aquello que nos garantice cuidar la salud de la gente, por un lado, y por otro lado, poder reducir la violencia. Debo ser franco, no creo que en el corto plazo la legalización resuelva el problema. Con franqueza es lo que creo. Si mañana legalizamos, empezamos a ver una reducción sustantiva en términos de violencia, lamentablemente creo que no. Pero a lo que sí estoy abierto es a que demos ese debate sin prejuicios y encontremos una solución juntos, no desde posiciones personalistas, sino juntos, porque es un problema complejísimo y que queda clarísimo que lo que hoy estamos haciendo no funciona. Respecto de el tema de posesión por un lado y de la gente que hoy está encarcelada, y sé que no son solamente mujeres, pero digamos sí hay la obligación también de observar este asunto desde una perspectiva de género. Creo que sí hay profundas injusticias que hoy, momento a momento, se están materializando. Es decir, sí creo que hay mujeres que hoy están en la cárcel que no tendrían por qué estar en la cárcel y que tenemos que encontrar una solución que sea legal. Esto implica, tiene que pasar por el Congreso. No creo que deba ser la ocurrencia de alguien, pero sí estoy convencido que tendríamos que encontrar una solución legal a ese drama y a esa injusticia que hoy se está cometiendo. Y finalmente, creo que es correcto vincular todo este problema con la crisis del sistema penitenciario, porque en un cálculo conservador, 8 de cada 10 penales en nuestro país tienen autogobierno. Entonces, pues la readaptación social es una absoluta quimera, y si el gobierno no se puede hacer cargo ni siquiera de 400 penales que hay en el país para que sean verdaderos centros de readaptación, pues entonces se confirma una ausencia y un vacío inaceptable del propio gobierno. El tema de la Fiscalía Independiente y Autónoma, usted, digamos, se ha manifestado a favor de esta Fiscalía, pero la ciudadanía, de cierta manera, presenciamos cómo pues se van pasando la pelota, se ha ido posponiendo y en realidad no tenemos la certidumbre de que haya mecanismos claros para garantizar esa autonomía y esa independencia de la Fiscalía. Me gustaría conocer su propuesta al respecto y también que nos mencionara cómo concibe en esa propuesta el papel que pueda jugar la sociedad civil en este proceso. Sí, con mucho gusto. Quisiera ir por orden cronológico. Nuestra coalición, el Frente en su momento,
nació dando la batalla contra el fiscal carnal. Sí, yo aquí no estoy hablando de buenos deseos, sino de hechos muy concretos. O sea, acuérdense ustedes que había un artículo transitorio que establecía que el Procurador General de la República en funciones se convertía en fiscal general por 9 años, y algo de lo que se habló poco, que solo un año después ese nuevo fiscal general designaba directamente a los fiscales especiales, incluyendo al fiscal anticorrupción. Es decir, estábamos a una votación de que el PRI impusiera un fiscal que iba a durar 9 años en el país y que en su año 1 de ejercicio iba a su vez a designar al fiscal anticorrupción. Y para quienes coincidimos que uno de los principales problemas del país es la falta de Estado de Derecho, pues eso implicaba literalmente sepultar el Estado de Derecho en México. Y dimos una batalla no sin consecuencias, porque cuando uno enfrenta al poder hay consecuencias, y aquí hay muchísima gente que sabe mucho mejor que yo de eso, y lo logramos en un esfuerzo colectivo. Las organizaciones de la sociedad civil dieron la batalla, pusieron la vara alta, pero también legisladoras y legisladores estuvieron a la altura de las circunstancias haciendo lo que había que hacer. Sí, hay quien dice que inclusive fueron medidas un poco extremas porque se bloqueó el funcionamiento de una de las cámaras, pero me parece que ante un problema de ese tamaño, eso era lo que había que hacer. Ahora, eso no hizo más que ganarnos tiempo y sigue pendiente el resultado final, porque el resultado final que queremos, que anhelamos, es una fiscalía verdaderamente autónoma, independiente y por supuesto en consecuencia que las fiscalías especializadas, señaladamente la Fiscalía Anticorrupción, sean también autónomas e independientes. Ahí está la iniciativa, al artículo 102 constitucional, fue elaborada por gente muy brillante, fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil. Nosotros la respaldamos en todos sus términos y creemos que es lo que le conviene al país, que podamos votar esa reforma al 102, que se elija en esos términos una fiscalía anticorrupción que sea verdaderamente autónoma e independiente. Y aquí hay una diferencia muy importante con el resto de los candidatos, porque ahí en la superficie dicen, estamos de acuerdo con un fiscal independiente, pero a ver, López Obrador está planteando con toda claridad que él quiere enviar la terna de los fiscales. Eso es totalmente contrario al planteamiento, ya no digamos de la reforma al 102, es contrario al 102 vigente. Es decir, para que eso ocurriera, no solo tendríamos que detener la reforma que tú estás refiriendo, Elena, la de la sociedad civil, tendríamos que hacer una contrarreforma, casi regresar a la lógica del fiscal carnal, para que el presidente fuera el que mandara la terna. Estamos absolutamente en contra de eso. Eso no es una fiscalía autónoma e independiente. Y así está en el programa de Morena, por escrito, reformar el 102 para que sí sea el presidente. Inclusive dice textualmente que el presidente tenga mando sobre el Ministerio Público. Eso es una contrarreforma. Lo que necesitamos es exactamente lo contrario, que no dependa del capricho del gobernante en turno el ejercicio de la acción penal. Y para que haya verdadera autonomía tenemos que observar dos cosas fundamentales. Uno, cómo se nombra al fiscal, y dos, cómo se remueve al fiscal. Porque si el presidente tiene poder o para nombrar o para removerlo, no va a haber autonomía real. Lo único que va a cambiar es la persona. Y en el mejor de los casos, a lo mejor se siente en la silla una persona que al principio llega con la mejor de las intenciones. Pues sí, pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y por lo tanto tiene que haber pesos y contrapesos, y el sentido de esta reforma es justamente no darle al presidente de la República el poder sobre el ejercicio de la acción penal. En síntesis, absolutamente a favor de la reforma al 102 constitucional, absolutamente a favor de la Fiscalía Autónoma e Independiente, y sí quiero señalar que en este punto en particular, aunque los candidatos digan que están de acuerdo, en este punto sí tenemos profundas diferencias en cuanto a la implementación real del planteamiento.
con una comisión de designación conformada por ciudadanos y ciudadanas? ¿Estaría usted de Por acuerdo? supuesto que sí, así es exactamente como nosotros lo hemos planteado. Candidato, nada más nos quedan alrededor de 15 minutos en la conversación para que tengamos presente los tiempos. Usted acaba de manifestarse en estos términos alrededor del tema de la Fiscalía Independiente y Autónoma, pero también ha dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay una preocupación importante en… Que por cierto no es frase mía, es una cita. Sí, sí, sí. Porque luego salen y dicen que… Pero sí es mi convicción. Hecho la nota al pie, hay una preocupación muy importante para las organizaciones de la sociedad civil que han convocado a este encuentro. Y tiene que ver con la interrelación de los tres temas previos y los probables caminos a seguir, ¿no? Ya nos ha platicado su visión sobre la crisis de seguridad, su visión sobre la política de drogas, su postura concreta alrededor del tema de la Fiscalía. Pero de alguna manera, como la sociedad civil no estamos tan seguros que Fiscalía Autónoma e Independiente vaya a ser suficiente ante la crisis de impunidad, de violaciones graves a los derechos humanos que estamos padeciendo. Y en ese sentido se ha estado impulsando una reflexión y unas propuestas sobre la necesidad de un mecanismo internacional contra la impunidad que además vincule los temas de impunidad y corrupción, pero también a los temas de las violaciones a los derechos humanos. Quisiéramos conocer su postura alrededor de este mecanismo y su visión de si pudiera ser a través de este mecanismo o simplemente a nivel de fiscalía y cambiando la política de seguridad y de drogas, que sí habría condiciones para la rendición de cuentas, sobre todo de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos de Fuerzas Armadas en el contexto de esta guerra de los últimos 12 años, de los más recientes 12 años. Sí, con mucho gusto. Primero, creo que si queremos ser eficaces, tenemos que tener una visión integral. Y creo que el núcleo del planteamiento, y eso no hay que perderlo de vista, sí es el tema de la Fiscalía Autónoma e Independiente. Sí creo en el acompañamiento de instancias internacionales, ahora lo voy a explicar, pero quiero expresar por qué estoy convencido de que el núcleo de la solución sí está en el tema de la Fiscalía y más precisamente en las reformas tanto al 102 como al 108. Primero, respecto del 102, todos los candidatos que se sienten aquí, que entiendo que vamos a ir pasando a lo largo del día, van a decir, sí estoy a favor de una Fiscalía Autónoma, pero en realidad no lo están, porque el PRI no quiere dar sus votos para que suceda y porque Morena, por escrito y en los hechos, quiere seguir teniendo el control, y me explico. Y no es que yo quiera polemizar, es que creo que vale la pena que en esto quede muy claro dónde está parado cada quien para que sepamos qué podemos esperar después. Primero, por escrito, en el programa de Morena, es página entre la 72 y la 74, dice que sí sea el presidente de la República el que pueda designar el fiscal, por escrito. Después se matizó, pero en los hechos, inclusive el candidato envió una terna, que es justamente lo contrario a lo que está planteando la sociedad civil. Es todo lo contrario a la reforma del 102. De lo que se trata es justamente de que no sean los que el presidente escoge, porque ya hasta nombre les puso y los presentó como su terna. Eso no solo implicaría estar en contra de la reforma que está proponiendo la sociedad civil,
Para que eso suceda, hay que modificar el actual 102 y hacer una contrarreforma para devolverle al presidente de la República todo el poder. Y entonces el presidente de la República escoge 3 personas, una de esas 3 queda como fiscal y por lo tanto va a seguir controlando el ejercicio de la acción penal. Y ese fiscal al que él nombró, porque así está el 102, es el que designa al fiscal anticorrupción. Segundo, el 108. Todos coincidimos en que hay que modificar el 108 para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado, entre otras cosas por hechos de corrupción, durante el tiempo de su encargo. Pero otra vez, si el presidente es el que va a designar al fiscal, que va a conducir la investigación y que tiene la capacidad de ejercer acción penal, pues entonces la reforma al 108 se vuelve una burla. No va a ocurrir porque el presidente sigue teniendo control y mando directo sobre el fiscal general e indirecto sobre el fiscal anticorrupción. Entonces, yo sí les quiero insistir, Pablo y Elena, que el núcleo está en la reforma al 102 y al 108 y en que verdaderamente el poder del presidente se despoje de esa potestad y, como sucede en muchas otras partes del mundo, haya autonomía e independencia. Dicho eso, creo que por los niveles de impunidad que tenemos en nuestro país, se requiere de una comisión de la verdad, así lo hemos planteado, que pueda tener asistencia internacional. Así yo lo he dicho con toda claridad. Inclusive hemos dicho concretamente que sería ante Naciones Unidas, ante quien se pediría esa asistencia. Ahora, concluyo. ¿Por qué lo fundamental y el núcleo es el 102? Porque la legislación de México no es la de Guatemala, porque nuestra Constitución es distinta, porque aquí el monopolio del ejercicio de la acción penal lo va a seguir teniendo el Ministerio Público Federal. Pueden traer todas las comisiones que queramos, nada más que si la Fiscalía no hace su trabajo y no ejerce acción penal, no va a acabar la impunidad. Entiendo entonces que usted está poniendo el centro de su atención y de su propuesta en una reforma institucional o generar los mecanismos institucionales que permitan hacer frente a la impunidad y a la corrupción. Sin embargo, a mí me sigue preocupando una pregunta que le hice al principio, que es en lo que se logra todo este proceso, ¿qué va a ocurrir? Me explico, usted mismo cuando hablaba de la necesidad de profesionalizar a las fuerzas policiales, decía que esto requiere tiempo, digamos, y todos lo sabemos, no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Ahora mismo estamos hablando de atender a todo el sistema de justicia, un sistema que está reconocido, que está permeado, digamos, por prácticas ligadas a la corrupción, entre otras muchas cosas. Entonces, y lograr modificar eso no es una cuestión de días, ni siquiera de meses. ¿Cómo garantizamos en lo que se va avanzando en esas medidas, cómo garantizamos el respeto a los derechos humanos, cómo garantizamos el control de la actuación de las fuerzas militares, cómo garantizamos acabar con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Esta es una inquietud de las organizaciones de la sociedad civil que me parece que es importante que pensemos desde el día 1 de quien ocupe la presidencia, que cómo lo va a atender. Me gustaría conocer su propuesta al respecto, candidato. Cuando un problema es tan grave y cuando un problema provoca tanto dolor y tanto sufrimiento, porque se dice fácil el número, pero detrás de cada número hay vidas completamente destruidas, despedazadas. Insisto en que yo no puedo hablarlo a título personal porque no lo he vivido, pero sí puedo entender que quien está buscando a un hijo está muerto en vida y que perder un hijo es algo que produce un dolor que ya acompaña para el resto de la vida. Entonces, cuando estamos hablando de algo tan delicado, porque no estamos hablando de si la gente pierde o no un bien material, no estamos hablando de si la gente tiene o no acceso a un servicio, estamos hablando de lo más delicado de lo que se puede hablar.
cuando un problema es tan grave, pues implica un sentido de urgencia. Entonces yo entiendo tu pregunta, Elena, y que además representa el sentir de muchísima gente de, pues sí, pero ¿y cómo le hacemos para que esto termine ya? No queremos una violación más de derechos humanos, no queremos una vida más perdida que se pudo haber evitado. Lo entiendo. Un problema de esta magnitud, debo decirte, no conozco una experiencia internacional en donde de la noche a la mañana se haya podido resolver. Es decir, una solución de pasar de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes que tenemos ahora a regresar a lo que teníamos hace 10, 12 años, que eran más o menos la mitad, entre 8 y 10, 11, más o menos. ¿Qué puede provocar eso en el cortísimo plazo, en días, en semanas? Lamentablemente no creo que exista esa respuesta, Elena. Ahora, ¿qué sí tenemos que entender? Que no hay una prioridad más importante en este momento en el país. ¿Dónde está la tragedia? En que no estamos haciendo nada. O sea, ya se acabó el periodo de sesiones, no se votó el 102, no se está haciendo absolutamente nada. Sacaron la Ley de Seguridad Interior, no tiene incentivos, no obliga a los gobiernos en plazos y en presupuesto a reformar sus policías. Entonces, por supuesto que si yo soy presidente de la República, esta va a ser mi máxima prioridad. Desde el instante 1, con el poder que yo tuviera como presidente electo el 2 de julio, lo aplicaría con toda mi fuerza para exigir un periodo extraordinario de sesiones, para sacar la reforma al 102 de inmediato, para establecer a través de una reforma de mando mixto plazos y condiciones para que las policías locales recuperen sus capacidades y por lo tanto las funciones que realizan, normar la actividad de quienes hoy lo están haciendo para que haya verdadera vigilancia y no haya violaciones a los derechos humanos. Es decir, comparto tu sentido de urgencia. El problema es que quienes hoy tienen el poder de hacerlo no lo quieren hacer. Candidato, prácticamente tenemos que ir cerrando. Una última precisión que quisiéramos que diera, posteriormente una última pregunta y su posicionamiento de cierre, candidato. Insistir sobre los temas del mecanismo internacional contra la corrupción. ¿Estaría usted de acuerdo que este mecanismo tenga competencia en temas de crímenes atroces, de violaciones masivas a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad? Esa es una de las puntualizaciones que quisiéramos. Y su postura en relación a la Comisión de la Verdad, alguna precisión, su alcance. Y la pregunta final con la que cerraremos cada una de los encuentros con los candidatos, que es, usted bien sabe que la agenda de derechos humanos y hacia la paz en este país es muy amplia, lamentablemente. Entonces, en caso de que usted fuera electo, se comprometería desde hoy a tener una reunión similar a esta después del 17 de septiembre, ya que fuera calificada la elección, sobre la agenda particular de desapariciones, política migratoria, pueblos indígenas, trata, feminicidios, desmantelamiento patrimonial y financiero del crimen organizado? Candidato, esas serían las últimas preguntas y su posicionamiento final. ¿Cuántos minutos? Poquitos, ¿no? A ver, primero, Comisión de la Verdad creada por el Congreso. Segundo, sí con acompañamiento internacional, con un doble objetivo. Uno, que quede claro que no es un asunto de venganzas políticas. Y segundo, que no haya impunidad. Es decir, que nos autoimpongamos una vigilancia que nos obligue a ir hasta las últimas consecuencias. Tercero, por supuesto que sí estaría yo dispuesto, y no hasta diciembre, también el 2 de julio estaría yo dispuesto, y durante la transición,
a continuar con este diálogo, a poder abordar los temas que ahora has planteado. Y si me lo permiten, yo originalmente pensé, cuando a mí me convocaron, cuando Emilio por primera vez me comenta, oye, se está convocando a un diálogo, me entusiasmé mucho por el término diálogo, y sé que sí lo ha sido, aunque he tenido oportunidad de escuchar poco el día de hoy. Yo sí los quisiera invitar a que nos vuelvan a convocar y nos den chance de escuchar. Fui yo el primero en sentarme aquí, porque entiendo, Emilio, que fuimos los primeros en responder, en aceptar la invitación. Nosotros también necesitamos escuchar. Entonces, ojalá nos puedan volver a convocar y ahora nos toque a nosotros ser los que escuchemos. Porque un problema de esta dimensión solamente lo vamos a poder resolver juntos, en la medida en la que haya diálogo, en la medida en la que el diálogo sea una escucha auténtica de ideas distintas a partir de las cuales podamos construir. Quiero terminar la intervención agradeciéndoles muchísimo la invitación, agradeciendo a todas y a todos los que hoy nos han acompañado y reiterando mi más profunda solidaridad con quienes sufren el dolor diario que ha traído como consecuencia esta estrategia que definitivamente ha fallado. Muchas gracias, candidato. Le entregaremos una USB con muchos documentos que sociedad civil ha generado, y también para la agenda de los temas del próximo encuentro en caso de que usted fuera elegido. Y esta fue la participación del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, en el Diálogo por la Paz y la Justicia, la Agenda Fundamental, un foro organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en unos momentos vamos con mi compañero Amílcar Salazar, quien se encuentra en el lugar, a que nos dé su reporte. Pero mientras, hacemos un resumen breve de lo que fue esta primera participación de Ricardo Anaya. Él mencionaba que la justicia no es impunidad. Por otro lado, que la violencia ha aumentado en 29 de las 32 entidades federativas aquí en el país, y decía que si no hacemos un cambio de fondo, la violencia no va a cesar. Por supuesto, fue duramente cuestionado por estas organizaciones, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acerca de la constante violación a los derechos humanos y la sistemática violación a los derechos de niñas, de jóvenes, de adultos, de toda la población mexicana, y cuestionaban acerca de cuál será su estrategia para poder contrarrestar la crisis de impunidad que se vive en el país. Otro de los temas abordados es que Ricardo Anaya asegura que la paz tiene que ser producto de la justicia y no de la impunidad, y dijo que el ejército suplió a cuerpos civiles en labores de seguridad, por lo cual él asegura que una de las estrategias que tiene que poner en marcha el próximo presidente de la República es lograr que sean capacitados los cuerpos policiales y que sean mejores pagados, para así de esta manera poder lograr que el ejército y la marina